gozo tu relación con nuestro Dios, logrando tus propósitos en la vida. Aquí, en Casa de Restauración, tú y tu generación vivirán la gloria del Señor. Casa de Restauración, iglesia y tu casa. Por lo tanto, comprométete de todo corazón a cumplir estas palabras que te doy. Átalas a tus manos y llévalas sobre la frente para recordarlas. Enséñalas a tus hijos. Habla de ellas en tus conversaciones cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Escríbelas en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad, para que mientras el cielo esté sobre la tierra, tú y tus hijos prosperen en la tierra que el Señor juró dar a tus antepasados. Asegúrate de obedecer todos los mandatos que te entrego. Demuéstrale amor al Señor tu Dios, andando en sus caminos y aferrándote a Él. Entonces el Señor expulsará a todas esas naciones de tu paso, y aunque ellas son más grandes y más fuertes que tú, tomarás posesión de esta tierra. Todo lugar que pises con la planta de tus pies será tuyo. Tus fronteras se extenderán desde el desierto en el sur hasta el Líbano en el norte, y desde el río Éufrates al oriente hasta el mar Mediterráneo en el occidente. Donde quiera que vayas en la tierra, nadie podrá hacerte frente, porque el Señor tu Dios hará que los habitantes te teman y se espanten, tal como lo prometió. Escucha bien, hoy te doy a elegir entre una bendición y una maldición. Recibirás bendición si obedeces los mandatos del Señor tu Dios que te entrego hoy, pero recibirás maldición si rechazas los mandatos del Señor tu Dios y te apartas de Él y rindes culto a dioses que no conocías. Para los que toman nota, el mensaje de este día es un mensaje fuerte. Dios ha puesto en mi corazón compartir cuando los cielos se cierran. Cuando los cielos se cierran. Durante semanas pasadas hemos estado aprendiendo lo que son las llaves del reino. Estuvimos mencionando que las llaves del reino son precisamente esas claves o esos principios de vida, esas ordenanzas que nos han sido dadas por el Señor, que nos han sido reveladas a nosotros como hijos de Dios, para que aprendamos a usarlas aquí en la tierra. Pero estas llaves del reino tienen el poder de que nosotros podemos accesar a las cosas que Dios tiene reservadas para nosotros desde el cielo. Cuando tú y yo aprendemos a aplicar esas llaves o esos principios del reino en nuestras vidas, entonces veremos los cielos abiertos sobre nuestra vida, sobre nuestra casa, sobre nuestra iglesia, sobre nuestro negocio, sobre cada aspecto, sobre cada área de nuestra vida. Se usan aquí en la tierra las llaves del reino, pero sin lugar a dudas tienen una repercusión en el mundo espiritual, tienen una repercusión en los cielos. Y cuando tú y yo aprendemos cómo usar esas llaves del reino, esas llaves nos dan acceso a los recursos ilimitados que Dios tiene a favor de nosotros. Esos recursos ilimitados que nos permitirán cumplir nuestro propósito individual como hijos de Dios, pero que también nos harán hacer avanzar el establecimiento del reino de Dios aquí en la tierra. Otra de las cosas que hemos hablado no solamente son acerca de las llaves del reino, hemos estado hablando acerca de la importancia de estar posicionados para la bendición. Hemos recordado en muchos mensajes cómo nuestros pensamientos, nuestras actitudes, nuestras palabras, nuestras acciones también tienen una repercusión en el mundo espiritual, tienen una repercusión en el cielo, para bien o para mal. Lo importante es que nosotros aprendamos a estar con una mentalidad adecuada, con una actitud adecuada, con acciones y palabras adecuadas para estar posicionados en la bendición de Dios. Yo estoy convencido, amados, que el Señor tiene grandes bendiciones para nosotros.
Yo estoy convencido que el Señor tiene grandes promesas que aún veremos cumplidas en nuestra vida. Yo estoy también convencido que el Señor tiene un gran propósito para la vida de cada uno de nosotros, que Dios tiene un gran propósito para este ministerio, para esta iglesia. Sin embargo, el problema es que muchas veces nosotros no estamos posicionados y no tenemos la capacidad para poder recibir todas esas grandes promesas y bendiciones y propósitos que Dios tiene para nosotros. La palabra del Señor dice: el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y ese debería ser el estándar de nuestra vida. Eso es lo que deberíamos estar viendo todos los días en nuestra vida. Cómo el bien, las bendiciones, la misericordia, la gracia, el poder, la unción de Dios está sobre nosotros todos los días y cada mañana. Su palabra dice que Él renueva su fidelidad y Él renueva su misericordia y su gracia sobre nosotros cada mañana. Ese debería ser el estándar de nuestra vida. Yo estoy convencido que hay cosas nuevas que también Dios quiere hacer en nuestra vida. Yo estoy convencido de que Dios quiere que tú y yo vivamos continuamente bajo la bendición de los cielos abiertos. Pero el problema es que muchas veces nosotros no hemos estado dispuestos a cambiar el odre de nuestra mente y de nuestro corazón. No hemos estado dispuestos a cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar, nuestra actitud, nuestras acciones. Muchas veces nuestra misma manera de pensar, nuestra misma manera de actuar, la actitud que a veces tenemos o las palabras que estamos usando, lo único que hacen es limitar la capacidad o nuestra capacidad para recibir todo lo nuevo que Dios tiene para nosotros. Los cielos están abiertos, pero la pregunta es si tú y yo estamos posicionados para la bendición. Y una de las cosas que he reflexionado es que el Señor Jesús dijo: nadie echa vino nuevo en odres viejos. Lo cual significa que tú no puedes pasar a un nuevo nivel en Dios si tú sigues con tu misma manera de pensar, si no hay un cambio radical en ti. La capacidad, estoy convencido que la capacidad de poder recibir un vino nuevo de Dios en nuestra vida, en nuestra mente o en nuestro corazón, no está determinado por Dios. La promesa de Dios y la palabra de Dios es que hay abundancia de cosas buenas que Él tiene reservadas para nosotros, pero somos nosotros los que muchas veces limitamos esa capacidad de recibir el vino nuevo de Dios en nuestra vida. ¿Por qué? Porque seguimos en la misma posición equivocada. El tema de hoy precisamente nos habla acerca de esto, cuando los cielos se cierran. Hemos visto cómo las llaves del reino abren las ventanas de los cielos, abren los cielos. Pero hay ciertas cosas que la Biblia dice que producen que los cielos se cierren. Yo me imagino que así como hay llaves del reino, hay también candados. Cosas que hacen que los cielos se cierren sobre nuestra vida. La Biblia habla acerca de los cielos de hierro. La Biblia habla acerca de los cielos de bronce y que son una maldición para aquellos que no escuchan y no hacen la voluntad del Señor. Por eso es que termina este pasaje que acabamos de leer, cuando el Señor le pregunta al pueblo de Israel, le dice: yo estoy poniendo delante de ti la bendición o la maldición. Tú decides. El anhelo, el deseo de Dios es que vivamos bajo la bendición de los cielos abiertos. Pero el Señor nos confronta y nos dice: la decisión de vivir bajo los cielos abiertos o que los cielos se cierren sobre tu vida, esa es tuya. Tú vas a determinar eso. El que yo pueda vertir vino nuevo en tu vida está determinado si tú cambias el odre de tu mente y de tu corazón. El vino nuevo se echa en odres nuevos.
Y las cosas nuevas que Dios quiere hacer en nosotros tienen que forzarnos a hacer un cambio radical, totalmente una nueva forma de pensar, una nueva forma de actuar, una nueva forma de hablar, una nueva actitud. Es lo que Dios está esperando para entonces poder derramar el vino nuevo de lo que Él tiene para nuestras vidas hoy. La palabra del Señor nos advierte en Deuteronomio capítulo 28, solamente apúntelo, yo lo voy a leer, versículos 23, 28 al 40. Dice, y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce. Aquí es donde se mencionan los cielos de bronce. Y la tierra que está debajo de ti de hierro. Sacarás mucha semilla al campo y recogerás poco, porque la langosta lo consumirá. Plantarás viñas y labrarás, pero no beberás vino ni recogerás uvas, porque el gusano se las comerá. Tendrás olivos en todo tu territorio, mas no te ungirás con el aceite, porque la aceituna se caerá. Versículo 47. Por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas. En la Nueva Traducción Viviente dice, si no sirves al Señor tu Dios con alegría y entusiasmo por la gran cantidad de beneficios que has recibido. Deuteronomio 28 es muy conocido por todos los cristianos porque habla acerca de toda la lista de bendiciones y toda la lista de maldiciones que vienen como consecuencia de obedecer o no la palabra de Dios. ¿Cuántas veces el Señor quiso tratar con el pueblo de Israel en su travesía por el desierto? Dios tenía una nueva tierra para ellos, una nueva forma de bendición que Él quería regalarles. Pero ellos no estaban dispuestos a cambiar el odre de su mente y de su corazón. Y ellos se aferraron a ciertas actitudes, a cierta forma de vivir y de actuar que los hicieron perderse de los cielos abiertos, de la bendición de vivir bajo los cielos abiertos de Dios. Una de las cosas que estoy convencido, y dice la palabra del Señor, hacen que los cielos se cierren sobre nosotros, por ejemplo, es la soberbia. La soberbia, dice Levítico 26, 14. Sin embargo, si no me escuchan ni obedecen todos estos mandatos, y si rompen mi pacto al rechazar mis decretos, al tratar mis ordenanzas con desprecio y al rehusar obedecer mis mandatos, dice Levítico 26, 19, quebrantaré su espíritu orgulloso al hacer que el cielo sea tan rígido como el hierro y la tierra tan dura como el bronce. Todo su trabajo será en vano, porque la tierra no dará cosechas y los árboles no producirán fruto. Hemos aprendido que Dios resiste a los soberbios, pero Él da mayor gracia a los humildes. Hemos aprendido que una de las cosas, la primera cosa que el Señor abomina, que el Señor no tolera, no soporta, son los ojos altivos. La soberbia es cuando tú y yo damos lugar a nuestro corazón a ciertos tipos de actitudes y de pensamientos en las cuales consideramos que somos independientes, que podemos ser independientes, que podemos hacer las cosas en nuestra propia fuerza, que podemos hacer las cosas en nuestra propia sabiduría o conocimiento o inteligencia. Cuando creemos que somos suficientes o cuando creemos que somos igual de inteligentes que Dios. Eso es soberbia. El grande pecado que tuvo Lucifer, Satanás, antes de ser desechado de la presencia de Dios, fue porque él pensó, él, dice la palabra, se enorgulleció en su corazón y él pensó que podía tomar el lugar de Dios y sentarse él en el lugar de Dios, en el trono de Dios. ¿Y cuántas veces podemos encontrarnos con personas que tienen la misma actitud en relación con Dios? Ellos quieren hacer las cosas a su manera. Ellos piensan que son lo suficientemente inteligentes, experimentados o sabios para arreglar las cosas de su vida. Y sacan a Dios o empujan a Dios del trono de su vida y de su corazón para sentarse ellos ahí.
Eso es soberbia. Y la palabra del Señor dice que cuando nosotros actuamos en ese espíritu de soberbia, los cielos se cierran. Cuando los cielos se cierran. Y a veces tendríamos que cuestionarnos por qué hay ciertas cosas que no están funcionando, porque hay ciertas cosas que quizás en ciertas áreas no hemos podido ver los cielos abiertos sobre nuestra vida. Tendremos que hacer una revisión en nuestro corazón y darnos cuenta si no estamos nosotros cayendo en esa actitud de soberbia. No solamente la soberbia cierra los cielos sobre nuestra vida, la idolatría es otro de los grandes pecados, o uno de los grandes temas que hacen que los cielos se cierren sobre nosotros. Deuteronomio capítulo 11, versículo 13 dice: si obedeces cuidadosamente los mandatos que te entrego hoy, y si amas al Señor tu Dios y lo sirves con todo tu corazón y con toda tu alma, Él mandará las lluvias propias de cada estación, las tempranas y las tardías, para que puedas juntar las cosechas de granos, el vino nuevo y el aceite de oliva. Te dará buenos pastizales para que se alimenten tus animales, y tendrás todo lo que quieras comer. Pero ten cuidado, dice el versículo 16, pero ten cuidado. No dejes que tu corazón sea engañado y entonces te alejes del Señor y sirvas y rindas culto a otros dioses. Si haces esto, el enojo del Señor arderá contra ti, entonces cerrará el cielo y detendrá la lluvia, y la tierra dejará de producir sus cosechas, así que pronto morirás en esa buena tierra que el Señor te da. Yo sé que la gran mayoría de los cristianos dirían, pero es que yo no tengo otros dioses, yo solamente amo al Señor, yo solamente sirvo al Señor. Pero tenemos que recordar cuál es el principio de la idolatría. La idolatría no tiene que ver con una imagen, no tiene que ver con una estatua, no tiene que ver con una figura o el postrarse ante un ídolo. La esencia de lo que es la idolatría es todo aquello que ocupa un lugar prioritario antes que Dios en nuestra vida. Cualquier cosa o cualquier persona que ocupe un lugar prioritario por encima de Dios en nuestra vida. Hoy hay mucho tipo de ídolos. Aún en nuestra generación y aún en la vida del cristiano puede haber diferentes tipos de ídolos. Hay personas que tienen como ídolo al Facebook. Y no tiene nada de malo el Facebook. Es como cualquier otra cosa que se puede usar para bien o para mal. Pero hay personas que le dan prioridad al Facebook por encima de su relación con Dios. No hace mucho alguien de la iglesia posteó, ¿es correcto? O puso ahí en el Facebook, en el muro de Facebook, acerca de cuánto tiempo le dedicabas al Facebook y cuánto tiempo le dedicabas a buscar a Dios. O a leer todo el muro de chismes de Facebook y a leer la palabra de Dios. Le estoy poniendo solamente un ejemplo. Pero ¿cuántas formas de ídolos puede haber que tan sutilmente pueden entrar en la vida de un hijo de Dios? ¿Cuántas veces nosotros ponemos por encima de Dios el amor hacia un cónyuge, el amor hacia un hijo, y lo ponemos por encima de Dios? Eso es también idolatría. ¿Cuántas formas de entretenimiento? ¿Cuántas cosas que se anteponen antes que nuestra relación con Dios, hemos hecho de ellas nosotros un ídolo? Y la palabra del Señor es bien clara aquí donde estamos hablando en Deuteronomio capítulo 11. Pero ten cuidado, dice este texto, no dejes que tu corazón sea engañado y entonces te alejes del Señor. ¿Qué cosas, qué amistades, qué relaciones, qué hábitos están haciendo que tú te alejes del Señor? Que tu relación con Dios se vean
corrompida o se vea estorbada. Eso es un ídolo. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso. Porque la palabra del Señor dice que los cielos se cierran cuando nosotros empezamos a caer en idolatría. Entonces, no solamente es la soberbia, dice la palabra del Señor que la idolatría produce que también los cielos se cierren sobre nosotros. El siguiente punto que hace que los cielos se cierren sobre nuestra vida es, sin duda, la desobediencia. Jeremías capítulo 7, versículos 23 al 24 dice: lo que sí les ordené, dice el Señor, fue lo siguiente: obedézcanme, así yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Condúzcanse conforme a todo lo que yo les ordené, a fin de que les vaya bien. Pero ellos no me obedecieron ni prestaron atención, sino que siguieron los consejos de su terco y malvado corazón. Fue así como en vez de avanzar, retrocedieron. La desobediencia, amados, a la voz de Dios, al consejo de Dios, a los principios de la palabra de Dios. Amados, podríamos tomar las mejores predicaciones, las mejores conferencias. Podríamos tomar notas de todos los mensajes, de todos los sermones. Podríamos tomar notas de todos los discipulados. Podríamos memorizar toda la Biblia. Pero si no hacemos lo que la Biblia dice, entonces somos desobedientes. El Señor Jesús, enseñando a los discípulos, les dijo: ¿por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo? Hay muchos cristianos, amados, que saben mucho de la Biblia. Hay muchos cristianos que saben qué decir, saben qué responder, saben qué aconsejar, pero que no hacen lo que ellos saben. No hacen lo que ellos saben que deberían hacer. Es muy fácil decirle a otra persona: es que tú deberías orar más. Y todos ya tienen a veces hasta respuestas mecanizadas sobre las cosas que sabemos que deberíamos hacer. Es que deberías buscar más a Dios. Es que deberías desarrollar más tu vida de alabanza y de adoración. Y sabemos todas las frases y sabemos todo el consejo, pero que no estamos aplicando a nuestra propia vida. ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que les digo? Cada vez que nosotros iniciamos en la clase que yo tengo en las mañanas, un discipulado, siempre mi oración es: Señor, que lo que aprendamos hoy no sea solamente más conocimiento, que lo que veamos hoy en este discipulado no sea un concepto más que vamos a añadir o una idea más que vamos a añadir a nuestra mente. Señor, permítenos en esta semana aplicar lo que estamos escuchando, aplicar lo que estamos aprendiendo. Dar el paso de fe para obedecer tu palabra, para obedecer tu consejo, para disciplinarnos y hacer lo necesario para hacer tu voluntad en nuestras vidas. Pero ¿qué sucede? Dice la palabra del Señor: a pesar de que les he hablado, a pesar de que los he instruido, a pesar de que les he dado mi palabra, ellos no obedecieron, ellos no prestaron atención, sino que siguieron los consejos de su terco y malvado corazón. ¿Cuántas veces, amados, ya sabemos lo que tenemos que hacer? Hemos estudiado lo suficiente, hemos escuchado lo suficiente, hemos aprendido lo suficiente. Tenemos más diplomas de discipulados que cualquier otra cosa de decoración en nuestra casa. Pero no hacemos lo que hemos aprendido. Por eso dice la palabra del Señor: en vez de avanzar, retrocedemos. Damos 2 pasos para adelante, pero damos 3 para atrás. Y no avanzamos. Por eso cuando vienen los tiempos de prueba, por eso cuando vienen los tiempos difíciles, como escuchábamos en el mensaje de aniversario, cuando la obra de nuestra vida es probada, ¿qué sucede? Hay avance,
¿Hay éxito? ¿Hay logro? ¿O estamos en retroceso? ¿Cómo estamos edificando nuestra vida? Entonces la desobediencia, dice la palabra de Dios, es otra de las cosas que hacen que los cielos se cierren. Yo le aseguro que Dios quiere bendecirnos. Yo le aseguro que Dios tiene grandes promesas y propósitos para nuestra vida. Pero si no estamos posicionados para la bendición, si no cambiamos el odre de nuestra mente y de nuestro corazón, todo ese vino nuevo que Dios tiene preparado para nosotros, no lo podemos recibir, no tenemos la capacidad de recibirlo y no sabríamos cómo manejarlo. Cuando un odre viejo recibe el jugo de la vid nuevo, el odre viejo no sabe cómo contener, no tiene la capacidad para soportar, cómo manejar esos procesos de transformación en vino. Y lo mismo sucede en la vida de las personas. Mientras no cambiemos el odre de nuestra mente, nuestro corazón, no vamos a saber cómo manejar, no vamos a saber entender cuáles son esos procesos que Dios quiere trabajar en nuestra vida y las cosas nuevas que Él quiere derramar en nosotros. Por eso es tan importante esta parte. Ya vimos la soberbia, ya vimos la idolatría, la desobediencia. Leíamos hace un momento en el pasaje que leímos en el principio, de Deuteronomio 11:22, asegúrate de obedecer todos los mandatos que te entrego, pero me encanta lo que dice después, demuéstrale amor al Señor tu Dios andando en sus caminos. Fueron las mismas palabras que el Señor Jesús dijo a sus discípulos. Si me aman, guarden mis mandamientos. La mejor forma en que tú y yo podemos demostrarle nuestro amor a Dios es simplemente obedeciéndole. Esa es la mejor forma en que podemos demostrar nuestro amor a Dios. Y el Señor Jesús hizo la promesa de aquel que me oye, de aquel que escucha, de aquel que hace lo que yo le pido, yo vendré a Él y moraré con Él. Y mi Padre y yo estaremos con Él. Es la mejor forma en que tú y yo podemos demostrarle nuestro amor al Señor. He enseñado en otras ocasiones que desde mi punto de vista la obediencia está fundamentada sobre dos columnas. La obediencia está fundamentada en la columna del amor y está fundamentada en la columna de la fe. Yo obedezco a Dios no porque yo temo las consecuencias por no haberlo obedecido, no porque tengo temor de que me vaya mal. Yo obedezco a Dios primero porque lo amo. Porque yo sé que Él me ama. Porque yo sé que no hay nada que Él me pida que sea para mi mal. Pero no solamente obedezco a Dios porque Él me ama y porque yo lo amo, sino que yo obedezco a Dios porque yo confío en Él. Por eso la obediencia descansa sobre la columna del amor y la columna de la fe. Yo obedezco a Dios no porque temo el castigo, no porque temo las consecuencias, sino porque yo sé que Él me ama, que Él es un buen Padre, que Él no me va a pedir hacer algo para mi perjuicio, que cuando yo le obedezco, yo voy a ser bendecido, que lo que Él me pide hacer o lo que Él me restringe no hacer, es para mi bien, es para mi bendición. Entonces, como yo lo amo y como yo sé que Él me ama, yo quiero obedecerlo. Pero no solamente eso, yo también le obedezco porque yo confío en Él. Porque Él me ha demostrado que Él es digno de toda mi confianza. Que Él es fiel a su palabra, que Él es fiel a sus promesas. Porque yo puedo descansar en Él y yo puedo confiar mi vida en sus manos. Eso es lo que todo padre debería de esperar de sus hijos. Yo no quiero que mis hijos me obedezcan porque me temen. Yo no quiero que mis hijos me obedezcan porque tienen temor de las consecuencias de la desobediencia. Yo quiero que mis hijos aprendan a obedecerme porque me aman y porque confían en mí.
Y es lo mismo que sucede con el Señor. Por eso me encanta este pasaje cuando dice, demuéstrale al Señor tu Dios. ¿Quieres demostrarle al Señor cuánto le amas? Hazlo. Amados, la fe sin obras es muerta, no sirve de nada. La letra almacenada en nuestra mente o en nuestro corazón, que no está puesta en práctica, que no se activa, es letra muerta, no sirve de nada. No es cuánto tú conoces de la Biblia, es cuánto tú obedeces, cuánto tú aplicas de la Biblia en tu vida. Eso es lo que va a hacer la diferencia. Obviamente, el pecado cierra los cielos. Primer libro de Reyes, capítulo 8, versículo 35 dice, está Salomón orando. Ese día se estaba dedicando el templo que Salomón edificó para el Señor. Y en su oración, Salomón le dice esto al Señor. Le dice, si los cielos se cierran y no hay lluvia porque tu pueblo ha pecado contra ti, y si luego ellos oran hacia este templo y reconocen tu nombre y se apartan de sus pecados porque tú los has castigado, oye entonces desde el cielo y perdona los pecados de tus siervos, tu pueblo Israel. Enséñales a seguir el camino correcto y envía lluvia sobre tu tierra, la tierra que diste a tu pueblo como su preciada posesión. Vimos la semana pasada, los cielos se cerraron sobre Jesús para que se abrieran sobre nosotros. ¿En qué momento se cerraron los cielos sobre Jesús en la cruz del Calvario? Cuando Dios estaba cargando en Él todo el pecado y la maldición que nos correspondía a nosotros, pero que fueron cargadas en Cristo para que nosotros pudiéramos vivir bajo los cielos abiertos. La tierra se oscureció, se cerraron los cielos, hubo tinieblas sobre la tierra cuando Jesús estaba colgado en la cruz del Calvario. Pero los cielos se cerraron sobre Él para que se abrieran sobre nosotros. Amados, en ese momento el Padre Celestial tiene que apartarse aún de Jesús. Por eso Jesús clama desesperado, Padre, ¿por qué me has desamparado? Porque justo en ese momento, cuando el pecado de todos nosotros estaba siendo cargado en Jesús, el Padre Celestial no podía tener acercamiento, comunión. Por eso Jesús tuvo que morir. La palabra muerte significa separación. Y la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte, la separación de Dios. Pero la dádiva en Cristo Jesús para nosotros es vida, es comunión con el Padre. Jesús tuvo que experimentar la separación de Dios, tuvo que experimentar no solamente la muerte física. Dice la palabra que Él tuvo que aún que descender a las partes más bajas de la tierra para que tú y yo pudiéramos ser recibidos, aceptados, adoptados por el Padre Celestial. Porque el Padre, el Señor, no puede tener comunión con el pecado. Y muchas veces nosotros queremos experimentar los cielos abiertos de Dios sobre nuestra vida, pero aún cuando estamos conscientes de que estamos pecando contra Dios. Anhelamos la bendición de los cielos abiertos, pero no estamos posicionados para que los cielos se abran, porque hay cosas en nuestra vida que no están agradando a Dios, que Dios no puede aceptar. Dios ama al pecador, sin duda, pero Dios aborrece el pecado. Por eso es que el Señor siempre nos da una salida. Si tú te das cuenta que hay pecado en tu vida, la palabra del Señor dice, si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda maldad. Acerquémonos pues confiadamente ante el trono de la gracia de Dios. Precisamente ahí encontraremos la ayuda, el perdón, la restauración, la limpieza que necesitamos. Pero amados, no podemos pretender que los cielos se abran sobre nuestras vidas sabiendo de manera consciente
que estamos pecando deliberadamente contra Dios. Así es que ya vimos la soberbia, la idolatría, la desobediencia, el pecado. Y la quinta cosa que quiero compartir es cuando nosotros descuidamos el ministerio. La Biblia dice que cuando tú y yo descuidamos el ministerio y descuidamos la casa de Dios, los cielos se cierran sobre nosotros. En el mes de enero de este año tuvimos la bendición de tener nuestra fiesta de primicias, y en este año yo compartí acerca de Ageo capítulo 1. El tema en aquel día fue cielos abiertos sobre mi casa. Para que usted recuerde y busque las notas. En ese día nos estuvimos compartiendo acerca de Ageo capítulo 1, cuando Dios le dice al pueblo de Israel: ustedes esperan mucho, pero cosechan poco. Lo que almacenan en su casa, yo lo disipo de un soplo. ¿Por qué? Porque mi casa, dice el Señor, está en ruinas, mientras ustedes solo se ocupan de la suya. Por eso, los cielos retuvieron el rocío y la tierra se negó a dar sus productos. Yo hice venir una sequía sobre los campos y las montañas, sobre el trigo, el vino nuevo y sobre el aceite fresco, y el fruto de la tierra sobre los animales y los hombres y sobre toda la obra de sus manos. ¿Qué diferencia leer un pasaje así a leer el pasaje que tenemos como una promesa para este año? Yo espero que este pasaje sea su oración todos los días, Deuteronomio 28:12. Señor, gracias por este tiempo de cielos abiertos. Tu palabra dice que tú abrirás tu buen tesoro, el cielo. Tu palabra dice que tú bendecirás y tú harás prosperar toda obra de mis manos. Tu palabra dice, Señor, que tú enviarás la lluvia en el tiempo oportuno sobre mi tierra. Esta debería ser nuestra estrategia de oración. Pero qué diferente es leer un pasaje como este y de repente encontrarnos con este pasaje de Ageo capítulo 1, donde el Señor dice: los cielos se van a cerrar sobre ti. Cuando tú descuidas tu servicio a Dios, cuando tú descuidas tu ministerio. Aquí no estoy hablando, y esto es más allá de solamente el que tú seas íntegro en tu mayordomía, en las ofrendas y en las cosas que tú le tienes que dar a Dios. Estoy hablando de tu ministerio, de tu servicio a Dios. En el pasaje de Deuteronomio que leíamos también hace un momento dice: por cuanto no serviste con alegría al Señor por todas las bendiciones que Él te ha dado. Cuando tú menosprecias el ministerio, los dones, los talentos, cuando tú menosprecias las oportunidades que tienes para servir a Dios, cuando tú no sirves a Dios con alegría, dice la palabra de Dios, los cielos se cierran sobre ti. Ageo capítulo 1 lo dice. Todos los que estamos aquí, ¿se acuerdan la palabra profética para este año? Estamos esperando el trigo, el vino y el aceite. El trigo representa la palabra, la buena palabra de Dios. El vino representa el gozo de Dios. El aceite representa la unción de Dios sobre nuestras vidas. Todo eso sucede cuando los cielos se abren sobre nosotros. Buen trigo, buen vino y buen aceite. Con todo lo que eso representa, no lo voy a predicar otra vez, pero con todo lo que eso representa para nuestra vida. Pero ¿qué sucede cuando tú y yo menospreciamos el ministerio, nuestro servicio a Dios? Cuando somos insensatos como aquel hombre que, habiendo recibido bendición de parte de su amo, fue y escondió y menospreció el talento que había recibido de parte de Dios. Cuando tú y yo descuidamos nuestro ministerio, cuando tú y yo descuidamos el ministerio en la casa de Dios, cuando nosotros fallamos a Dios en ser buenos mayordomos para la casa de Dios, entonces dice la palabra de Dios, por eso se cerró el cielo sobre de ti. Amados, el reto para nosotros en este día es: necesitamos comprometernos de todo nuestro corazón.
Este pasaje de Deuteronomio 11 nos habla de todas las consecuencias que pueden venir a nuestra vida cuando tú y yo hacemos de la palabra de Dios una realidad. Deuteronomio 11:18 dice: por lo tanto, comprométete de todo corazón a cumplir estas palabras que te doy. Átalas a tus manos, llévalas sobre la frente para recordarlas, enséñalas a tus hijos. Habla de ellas en tus conversaciones cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Escríbelos en los marcos de la entrada de tu casa y aún sobre las puertas de la ciudad, para que mientras el cielo esté sobre la tierra, tú y tus hijos prosperen en la tierra que el Señor juró dar a tus antepasados. Asegúrate de obedecer, demuéstrale amor al Señor, andando en sus caminos y aferrándote a Él. Amados, ¿cuáles son los beneficios? Dice la palabra: el Señor abrirá camino delante de ti. ¿Se acuerdan cuando el Señor le habló a Josué y le dijo: nadie podrá hacerte frente en todos los días de tu vida? Como estuve con Moisés, así también estaré contigo. Imagínense esta promesa de parte de Dios: el Señor abrirá camino delante de ti. Él quitará delante de ti cualquier cosa, no importa la magnitud, no importa qué tan grave, qué tan grande pueda ser. Dice la palabra del Señor: Él quitará todo estorbo, Él quitará cualquier cosa para que tú puedas alcanzar su promesa, para que tú puedas alcanzar su bendición. No solamente eso, la promesa de Dios es: todo lugar que pise la planta de tu pie será tuyo. Y eso no quiere decir solamente una posesión material. Lo que la palabra del Señor está hablando es que cualquier lugar donde tú estés, Dios te va a poner a ti como en una posición de autoridad y de influencia sobre ese lugar. Todo lugar que pise la planta de tus pies estará bajo la autoridad de Dios. Es lo que está diciendo el Señor en este pasaje. Dice la palabra que Él extenderá tus límites, Él romperá tus límites. Dice la Escritura: tu frontera se extenderá. En otras palabras, te vas a expandir, vas a ir más allá de tus límites. El Señor hará que tú y tus hijos, dice aquí, prosperen. Mientras tú dejes un legado de bendición, mientras tú puedas ser un modelo de lo que significa vivir bajo los cielos abiertos de Dios, dice la Escritura: tú y tus hijos prosperarán todos los días que estén sobre la tierra. Pero lo más hermoso, tu vida será un odre nuevo. La palabra de Dios es viva, la palabra de Dios es poderosa, la palabra de Dios es eficaz. La palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos. La palabra de Dios penetra hasta partir el alma, discierne los pensamientos, discierne las intenciones del corazón. La palabra de Dios restaura, la palabra de Dios cambia. La palabra del Señor hace nuevas todas las cosas en nuestra vida. Cuando tú y yo experimentamos así la palabra de Dios, entonces verdaderamente llegaremos a ser un odre nuevo. Nuestra mente, nuestro corazón será un odre nuevo. Tendremos la capacidad de recibir ese vino nuevo que Dios tiene para nosotros. Ese vino nuevo que puede representar la misericordia y la gracia de Dios nuevas cada mañana, todos los días de tu vida. Ese favor y ese poder sobrenatural de Dios renovado sobre tu vida todos los días. La provisión y la bendición sobrenatural de Dios sobre tu vida cada día en todo lo que haces. La palabra del Señor bendecirá, dice la Escritura, toda obra de tus manos. Todo aquello en lo que tú estás involucrado, todo aquello que tú tocas, dice la palabra del Señor, el Señor lo bendecirá. Amados, avanzaremos en los verdaderos propósitos que Dios tiene para nuestra vida. Es nuestra elección, es nuestra decisión. Ya vimos qué cosas hacen que los cielos se cierren. Hemos aprendido
¿Cuántas cosas producen que los cielos se abran sobre nuestra vida? La elección es nuestra. Por eso es que el Señor nos confronta hoy. Y el Señor nos dice, comprométete de todo tu corazón. No es cuánto sabes de la Biblia, es cuánto tú estás aplicando en tu vida diaria la palabra de Dios. Cuánto tú estás obedeciendo el consejo, los principios, la revelación de la voluntad de Dios que está en su palabra. Amados, no hay por qué vivir bajo los cielos cerrados. No hay por qué permitir que los cielos se cierren sobre nosotros. La oportunidad que el Señor nos está dando hoy es que podamos identificar si tenemos algún problema en nuestro corazón, en soberbia, en idolatría, en desobediencia, en pecado, o si hemos descuidado el ministerio que Dios nos ha dado, que Dios nos ha confiado. Estas son 5 cosas que la Biblia dice claramente: los cielos se cierran. Yo quiero que vivamos bajo los cielos abiertos de Dios, pero es decisión y es responsabilidad de cada uno de nosotros posicionarnos en el lugar de la bendición. Dios le dice a su pueblo: he aquí, yo pongo delante de ti la bendición o la maldición. Escoge pues la bendición. Escoge pues la bendición. Amén. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar. Oremos. Señor, te damos gracias una vez más por esta tarde, por la oportunidad que tú nos has dado de recibir tu palabra, de poder adorarte, Señor, en este día aquí en tu casa. Tú nos has hablado, Señor, que este año es un año de cielos abiertos. Es un año, Señor, en el cual tenemos que aprender cómo vivir continuamente bajo los cielos abiertos. Tú nos has mostrado en lo que va de este año grandes manifestaciones de tu gracia y de tu poder. Podemos decir, hemos visto los cielos abiertos, pero también, Señor, estamos conscientes de aquellas áreas en nuestra vida, de aquellas cosas que pueden causar que los cielos se cierren sobre nosotros. Padre, perdónanos. Señor, al examinar nuestra vida, nuestro corazón, al ser confrontados con tu palabra, reconocemos, Señor, que nos hemos equivocado, que te hemos fallado y que a veces nosotros mismos nos hemos quedado fuera de ese ámbito de bendición. Oro, Señor, porque tu palabra dice que si confesamos nuestro pecado, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Particularmente hoy, tú nos has hablado de la soberbia, de la idolatría. Nos has hablado hoy sobre la desobediencia, el pecado, el descuido hacia el ministerio que nos has confiado. Perdónanos, Señor. Gracias porque tú eres un Dios de nuevas oportunidades. Gracias porque tú eres un Dios que haces nuevas todas las cosas. Señor, cambia el odre de nuestra mente, de nuestro corazón. Queremos recibir ese vino nuevo que tú tienes para nosotros. Señor, queremos ver ese trigo, vino y aceite frescos y nuevos sobre nuestra vida todos los días. Y por eso es que en esta hora, Señor, queremos comprometernos contigo, con todo nuestro corazón,
Queremos demostrarte cuánto te amamos en la medida en que obedecemos tu palabra. Te damos gracias una vez más, Señor, porque tú estás aquí. Y gracias porque sabemos que tú abres camino delante de nosotros. Sabemos, Señor, que no importa qué tan grande sean las cosas que tengamos que enfrentar, tú abres camino nuevo para nosotros. Tu palabra dice que todo lugar que pise la planta de nuestros pies será nuestro. Tu palabra dice, Señor, que tú nos irás extendernos e ir más allá de nuestros límites. Tú harás que nuestros hijos prosperen bajo tu bendición. Haz un odre nuevo en cada uno de nosotros, que tengamos la capacidad de recibir y ser llenados con ese vino nuevo, experimentar tu misericordia y tu gracia, tu poder, tu favor, tu provisión y tu bendición sobrenatural cada día de nuestra vida. Te damos gracias, Dios, por este año de cielos abiertos. Abrirás pues tu buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia en el tiempo oportuno sobre nuestra tierra y para bendecir toda obra de nuestras manos. Te damos gracias, Señor, y te damos a ti la gloria y la alabanza. Que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Restaurando tu corazón.